it's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. ¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. Cero riesgo, cero esfuerzo de ventas, cero fricciones. Darwin X Zero. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más. Bueno, muy buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 5 personas en el directo. Bienvenidos. Soy Alberto J. Labajo, que nunca me presento en los vídeos. Tengo a Ferran aquí detrás pillado. Ya empezamos con los problemas. Es que el tema de los directos a dúo es más complicado. A ver si puedo recuperar a Ferran. Un segundito. Ahí lo tenemos, lo vamos a colocar. Ferran, ¿me oyes? ¿Ferran? Sí, Alberto, te escucho perfectamente. Vale. ¿Me escuchas? Sí, Sí. yo estoy aquí. Vale, perfecto, te oigo. ¿No se me oye? Es que se te ¿Se me oye? ve... Sí, oírte se te oye, pero se te Vale, ve es que pillado. estábamos viendo la intro también. Vale, bueno, a ver si consigue recuperarse la Sí, imagen. A ver, chicos, los poquitos que estamos por aquí hoy, sí, si me bueno, podéis pillado he decir, estado toda la vida, pero por favor si se escucha bien y no si se me ve sé. bien a mí, porque a Ferran sí sé que se le Es que está lo viendo que pillado. estamos en el canal, estábamos viendo la intro. ¿En qué canal? No entiendo. Gracias, Joaquín. Se oye bien, me dice. Entiendo que a Ferran también se le oye bien, ¿no? Lo que pasa que está pillado. Su imagen está pillada. A mí perfecto. John, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias, tío. Vale, entiendo que a Ferran no se le oye bien. Mira, a ver, voy a poner aquí mi cara en grande. Mientras voy a intentar... Ferran, te voy a volver a mandar el... Se ve a Ferran parado y a ti también. Bueno, yo sí que estoy viendo el directo desde el teléfono móvil y sí que se ve... Bueno, se me ve en movimiento, ¿no? Voy a colgar a Ferran y ¿Sí? lo Yo vuelvo no a te- llamar, ¿vale? Bueno, ahora sí parece que lo tengo recuperado. Uf, macho, es que un directo a dos es súper complicado. No, a ti bien. Eso es la conexión de Ferran que es lenta. ¿Mm? O puede ser la mía que no está recibiendo bien, porque tengo el OBS... Vamos, tendré el ordenador petado, porque entre el OBS, el internet, la emisión en directo, la llamada de Ferran y demás...
En fin, bueno, Ferran, yo creo que sí que se te oye bien. Si no se te ve moverte, pues de vez en cuando mueve alguna mano para que sepamos que estás ahí. Sí, haré algún intento, sí. Estoy bastante congelado. Standboy Music, ¿qué tal? Muy buenas. Qué bien Bueno, ponerte mientras va cara. entrando la gente, Sí, voy a comentaros una cosilla. Que Ferran, bueno, que es paisano mío, normalmente no muestra su cara en redes sociales. Creo que hoy será de las primeras veces que está saliendo en vídeo o está mostrando su cara en redes sociales. A los dos, bien. Vale, Joaquín, muchas gracias. Vamos a estar charlando esta tarde con él. Os pido disculpas a todos los que estáis aquí hoy y a los que ayer estuvisteis pendientes de asistir al directo, ¿vale? Porque hubo un montón de problemas técnicos y al final se hizo tarde y no se pudo hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo sale hoy. Ferran, te doy la bienvenida. sí. Muchas gracias, Alberto. Eh, Preséntate un poco, porque sé que llevas muchos años haciendo trading. Sí, Sé que has palmado pasta también, como todos. sí, sí, Eh, entre cartones hemos estado, sí. Cuéntanos un poco, ¿quién eres? Preséntate o no sé, la cámara es Sí, tuya. perfecto. Vale, bueno, soy Ferran Trader. Muchos me conocéis de redes sociales, de canal de Telegram. La primera sorpresa de hoy es que no soy un búho, ¿vale? Como veis, soy un ser humano. Y bueno, inicié en el trading en el año 2007. Como bien dice Alberto, llevo ya bastantes años en esto. Ferran viene porque soy de Barcelona, aunque es cierto que llevo muchos años viviendo en Andalucía y mucha gente pues me puede llamar Fernando si lo preferís. Con tantos años de experiencia en el trading, pues hablamos que he probado casi todas las estrategias y he tocado tanto trading algorítmico como trading discrecional. Actualmente me defino como swing trader, sigo apostando por el mercado de Forex, de divisas, que es lo que he trabajado principalmente durante muchos años, y hago trading discrecional, no utilizo trading algorítmico. ¿Qué más cositas os puedo contar sobre mí? Perdona, Sí. Ferran, ¿que sí utilizas trading algorítmico, has dicho? No, 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 que he utilizado trading algorítmico. Actualmente soy trading discrecional. Ah, vale. No utilizo algorítmico ya desde hace años. Ok, vale. Muy bien. Sí. Si tienes algo Vamos, más. que sí, bueno, hace 5 años aproximadamente inicié fue lo que es mi formación profesional. Fue cuando me saqué el máster en asesoría financiera y el doble máster en mercados de inversión y bolsa. Y bueno, más que nada fue un tema también de mí mismo, de que me apetecía estudiar y seguir creciendo la información sobre los mercados, pero aprovecho para decir que este tipo de formación va más enfocada al trading, digamos, no al trading, a la inversión tradicional, ¿vale? Aporta muy poquito lo que es para derivados financieros CFDs. Pero bueno, seguí con mi formación y actualmente pues preparándome el MiFID II para ser asesor financiero regulado CNMV. Pero vamos, ya digo que es un camino un poco diferente al que vamos a hablar hoy, porque no aporta demasiado lo que es el tipo de mercado que estamos enfocados ahora mismo. Bueno, yo creo que sí que aporta, ¿eh? Vamos, de hecho, a lo largo de la charla te voy a hacer alguna preguntilla porque yo tuve la oportunidad de conocer a Ferran hace un par de semanas o tres, me parece que fue, que estuvimos tomando un cafelillo y me contó alguna que otra anécdota que te voy a preguntar para que, si quieres y te apetece, compartirla. Claro que sí. Bueno, lo primero, Alberto, que no he dicho es agradecerte que me hayas invitado a tu canal y darme la oportunidad pues, de hablar un poquito de Darwin Cero y del producto, del proyecto y compartir opinión contigo, que fuiste uno de los que estuviste en el evento de Madrid y conoces perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, conozco algo más quizás, pero todavía cuesta. Pues sí, vamos a estar hablando de Darwin X Zero, del bombazo, pero lógicamente, Germán, muy buenas, bienvenido, buenas tardes. Y Andy, ¿qué tal? Vamos a estar hablando de Darwin X Zero, pero no va a ser todo Darwin X Zero. Vamos a estar haciendo algunas comparativas, tengo algunas preguntas preparadas para Ferran, pues eso, para intercambiar opinión. Quizá en otro momento
Puede ser que vuelva a invitarlo, depende de cuántos seguidores me traiga. No, hombre, coña. Lo invitaremos en otro momento para hacerle una entrevista más en profundidad, pero hoy estamos aquí para charlar sobre Darwin X0. Entonces, Hablando de Darwin Cero, Alberto, perdona, hablando de cero, ¿sigo congelado? Es por no, curiosidad simplemente. Ah, vale, vale. bueno, yo te estoy viendo en movimiento. Parece que estás vivo. Vale, vale, digo, hombre, hablando de cero para saber mi nivel de congelación en el directo. Vale. Chicos, una cosilla que es que siempre se me olvida porque me vengo arriba con el tema del directo. Darle a like, suscribiros y activar la campanita, ¿vale? Para que salga más recomendado el directo y se venga más gente aquí a esta charla. Abajo en la descripción del directo tenéis tanto mi... Bueno, lo he dejado también por el chat del directo, el enlace de referido por si todavía no os habéis registrado. Ya sabéis que de esta manera me estáis apoyando y tenéis 20 euros de descuento. Me apoyáis si os gusta lo que hacemos por aquí. Espero no tener más directos fallidos, cancelados. Y tenéis también mis redes sociales, tenéis también las redes sociales de Ferran, que vamos a hablar también ahora un poquito de ella. Dicho eso, Ferran, ¿llevamos cuánto tiempo? 2 semanas, ¿no? Desde que se lanzó Darwin X0. Sí, correcto, no llega al mes, ya llevaremos dos, 3 semanas aproximadamente. Dos, Sí. 3 semanas. Tú has tenido ya la oportunidad de probarlo. Entiendo que Correcto. tienes ya tu Darwin creado, ¿o no? Fecha 1 de mayo lo tengo programado. Ah, vale. Bueno, sensaciones. ¿Qué te parece Darwin X0? Bueno, la sensación es muy buena porque al final, eh, como todo producto tendrá que mejorar con el tiempo, pero al final todo lo que sea innovador, transparente y nos facilite entrar en el mercado financiero y en un último momento es más importante ganar dinero, ya es un paso, ¿no? Porque es cierto que desde mi punto de vista salen muchos productos financieros al mercado, muchos tipos broker, trading, tal, pero de gestión de capital hay poquita cosa. Entonces, que haya una plataforma más que nos facilite ese acceso a la gestión de capital, para mí ya es una sensación buenísima. Que aparte sea innovador y tenga carácter diferenciador con otros productos, doblemente bueno. Y una cosa que no se ha comentado en ningún sitio, que una de las finalidades de hablar contigo, porque la verdad que nos entendemos bastante bien los dos, es aportar cosas nuevas. Algo que no se ha dicho en ningún sitio es que es divertidísimo. Es que el Yo sé que tema de lo... ranking, de compararse, de los avatares, no sé, es que es una plataforma divertida. A mí me parece divertida. Me parece que también el trading tiene que ser divertido, no solamente... Entonces me parece algo divertido, que te engancha, que te comparas con otros traders, no sé, me parece... he de Mi sensación decir es que yo divertida. sí que lo comenté en el directo cuando fue el lanzamiento, lo comenté esto. Que eso, que aparte de ser divertido, te dan un entorno de seguridad, de no arriesgar nada de tu capital. Vas a pagar una cuota mensual de 38 euros, evidentemente, porque el servicio hay que pagarlo. Pero nada más, o sea, no vas a tener ningún tipo de sorpresa. Y mientras estás aprendiendo a hacer trading, yo también lo digo y también lo pienso así, o sea, yo me estoy divirtiendo. En vez de estar... A ver, que luego no me estoy divirtiendo por estar en Darwin X0, me estoy divirtiendo porque Darwin X0 me permite hacer trading sin riesgo, ¿vale? Esto, en vez de estar viendo cualquier plataforma de streaming o de vídeo, estoy haciendo trading. Y luego encima, que es lo que tú comentas, hay muy poco... Sí, Germán, te voy a liar al final. O sea, al final... Ahí tienes el enlace referido, dale. Dale y te registras. Que al final estás optando a gestionar capital. Y además de manera muy sencilla. Yo, que he tenido la oportunidad de probarlo antes del lanzamiento, yo ya tengo mi Darwin. No ha ido especialmente bien, tampoco ha ido especialmente mal. Y este mes, por ejemplo, pues he estado en negativo, un 0,80 me parece que he terminado abril. Pero creo que es más factible. Creo que es más factible al menos llegar a ese 75 de rating
Mm. para alcanzar los 25.000 garantizados. Pero es que a partir de ahí hacia arriba ya... O sea, que Claro, se puede conseguir pasta para gestionar. yo hay un tema que me gustaría aportar, Alberto. Yo en el tema del copy trading habré estado unos 6 o 7 años, ¿vale? Y mira, el gran problema que tiene el copy trading, bueno, tiene dos grandes problemas. Uno es que el 90% de la gente que hace copy trading se tiene que ir a Seychelles, ¿vale? O a la isla Caimán como regulación, porque no hay producto más regulado actualmente para copy trading medio en condiciones. Y el segundo gran problema es la captación de capital. Tú puedes tener un copy trading maravilloso y tú ves a la gente promocionándose en redes sociales a lo bestia porque no tienen capital. Es muy difícil porque tienes que conseguir la confianza de esa persona y luego que esa persona deposite 3.000 o 4.000 dólares en un broker que no tiene seguridad para los fondos por Europa. No tiene que ese broker desaparece mañana y pierdes el dinero. Muy Entonces, el gran importante. problema de la gente, claro, el gran problema de la gente que hace copy trading es captar capital. Ostras, es que Darwin Cero lo pone a huevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo por eso lo valoro tanto el producto, tanto Darwin Cero como Darwin tradicional. Porque al final, lo complicado, por muy bien que hagas trading, lo complicado es tener un escaparate y lo complicado es captar capital. Que alguien diga, confío en esta persona y le doy X dinero. Esa persona no va a invertir X dinero en una cuenta de Seychelles que no tiene protección de los 100.000 euros europeos esto por protección, ni va a invertir en un copy trading que a diferencia de Darwinex, pues tiene un gestor de riesgo propio y va a vigilar que su inversor no pierda capital. No sé, es que yo, después de tantos debates, de que si se puede gestionar dinero en España de terceros, que es totalmente ilegal, que cómo se puede hacer, que si... Digo, ostras, es que nos están poniendo, pues, eso para mí es un productazo, porque he vivido Una duda. esa época. Una duda, Ferran. Porque has comentado el tema de captar capital y que hay muy poca alternativa en este sentido. Sí, De copy trading, porque yo soy nuevo en esto, tú ya lo sabes. De copy sí. trading sí que hay varias alternativas. Pero ¿existe alguna alternativa a DarwinX que la propia empresa, la propia compañía ponga capital semilla, es decir, su propio bolsillo en los traders que tienen Ay, dentro de la plataforma? pues creo que la hubo y desapareció. Alguien de los que están aquí, creo, en directo, creo que la conocen. Era de Axie Trader, creo, que la lanzó. Y porque mucha gente del canal de Darwinizate, ¿vale? Lo comentaban. Y era una plataforma, pero creo que desapareció. Era una plataforma que también atraía capital de inversores. Creo que no era la propia plataforma quien daba el capital, pero hubo algo. No recuerdo el nombre, pero existió. Pero creo que desapareció también, ¿eh? Igual alguien de por aquí lo puede escribir si la Sí, o conoce. sea Porque que era actual... del bloque Axie Trader, lo tenía. Pero creo que desapareció. Vamos, que podríamos decir que actualmente no hay ninguna otra alternativa que no sea ¿No? DarwinX. Que ponga su propio dinero, quiero decir, ¿eh? Exactamente. Que es la principal ventaja, porque ya te digo que captar la confianza de un inversor, pues lo más complicado al principio. Cuando ya llevas tiempo, tienes un track record de 2, 3 años y tienes también la confianza de que estás en una gestora que no es un broker, una gestora que vigila que si tú te vuelves loco un día, pues ellos te regulan ese riesgo, pues te está facilitando mucho la posibilidad de captar ese capital. Si no, es muy difícil, ¿eh? Ya te lo digo yo. Mm, sí. Gente del directo, voy a hacer hacia el final del directo un aviso del cual yo estoy súper ilusionado, ¿vale? Entonces, para que no os vayáis. ¿Algo más que decir, Ferran, sobre cosas buenas sobre Darwin? Porque aquí, como ya dije en algún vídeo, yo suelo decir tanto lo bueno como lo malo. Vamos a intentar hacer también algo de crítica constructiva sobre Darwin Sí, X0. sí, claro, por supuesto. Pero antes de entrar en eso, a ver, yo creo que está muy bien. Es que yo ya lo he dicho todo. Yo con Darwin estoy encantado, la oportunidad que te dan. Ya me tenían ganado como cliente con DarwinX, pero ahora con DarwinX 0 más todavía. Entonces, hace poco, esta semana, que de hecho tengo pensado hacer un montón de vídeos para intentar formar a la gente que no conoce el ecosistema DarwinX, que a ver, que yo lo conozco poco también, pero lo conozco a lo mejor alguien
un poco más que alguien que venga nuevo. Porque operar una cuenta real no es lo mismo que operar una cuenta a través de un Darwin, digamos. Y mucho menos si es una cuenta virtual con $100.000 virtuales de Darwin es cero. Entonces quiero hacer muchos vídeos para formar a la gente, porque el tema del Darwin, el tema del motor de riesgo, de cómo gestiona los lotajes y las operaciones que vamos abriendo, no es lo mismo lo que tú tengas en tu cuenta virtual o los beneficios virtuales que tú vayas consiguiendo en tu cuenta virtual que lo que vaya consiguiendo el Darwin. Pero, y pensaba, a lo que voy con esto que me enrollo, pensaba subir esta semana un vídeo sobre este tema del VAR, pero salió un muchacho hablando sobre Darwin X0 y entonces tuve que tirar por ahí antes. El tema de la crítica constructiva, sí te ríes. El tema... La chapa, sí. El tema de... Tony, buenas tardes. Exclusiva. Ojo. El tema de la crítica constructiva viene un poco en este sentido, de que este chico, que ya lo comentamos tú y yo también, bueno, de hecho, que el apunte me lo diste tú, que se ve que ha reflexionado y que a lo mejor, pues sí, que puede pensar todo lo que dijo en el vídeo. Hay gente que lo vio y la mayoría que no. O sea que mejor, ¿no? Porque recapacitó a tiempo y ocultó el vídeo. No sé si lo habrá bajado o simplemente lo ha dejado oculto o lo que sea. Es que, Alberto, Pero sí que... ahí el problema también, perdona, es que hay el problema también, Dime. que parte de la crítica fue sobre un dato erróneo. O sea, al menos infórmate bien, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, el tema de la marca de agua no lo explicó correctamente, hizo una crítica sobre un dato erróneo, un dato que no es correcto, como él lo explicó. Entonces, también, al menos infórmate bien del producto antes de hacer Claro, a ese ver, tipo de crítica, ¿no? yo, por ejemplo, en los vídeos que he ido subiendo, o sea, aquí nadie es perfecto, ¿vale? Yo cometo errores también y me puedo equivocar. Luego intento rectificar. Pero claro, si encima de que te estás equivocando lo estás diciendo con esa vehemencia, con ese... no sé, con esa ira que se le notaba al chaval, pues bueno, como que pierdes toda la razón, ¿no? En cualquier caso, ¿qué cosas crees que se pueden mejorar de Darwin X0? O sea, ¿crees que tiene algún fallo? ¿Crees que tiene alguna laguna? ¿Algo...? Yo le veo un fallo que seguramente reflexione y lo solucione, porque también hay una cosa que quiero remarcar en esto. Darwin X0 es un producto nuevo, ¿vale? Yo no conozco ningún producto nuevo que salga al mercado que no tenga que hacerse ciertas correcciones durante el tiempo, ¿vale? Entonces yo estoy convencido que ahora mismo estamos viviendo un lanzamiento que es nuevo, pero que seguramente durante el tiempo que vayamos hacia adelante pues irán corrigiendo cosas y cosas que habrá que hacer mejor. Bueno, Darwin X0, yo tengo dos críticas que hacerle, ¿vale? Vamos a ser sinceros. La primera, creo que hubo un poco de error en el lanzamiento, ¿vale? El motivo. Yo creo que aquí hay dos tipos de personas que van a utilizar Darwin X0. Una, las que vienen del universo Darwinex, y otra, las que no vienen del universo Darwinex. Entonces yo me he encontrado mucha dificultad para explicar el producto o de la forma que se ha presentado, porque da la sensación, de la forma que se ha presentado, que todo el mundo conoce Darwinex. No sé si me explico. Sí. Claro, entonces yo ahí creo que... Se ha dado por hecho. Claro, yo creo que también hemos tenido un poco de responsabilidad y los partners, en el sentido que también hemos cometido un poquito ese error, entre comillas. Yo ahí hago autocrítica. Llevamos tanto tiempo en Darwinex, conocemos tanto Darwinex, que damos por hecho cosas que gente que viene de empresas de fondeo o que viene de trading tradicional no tiene que saber. Claro. Y a veces hemos cometido ese error, creo que todos un poquito. Eso por una parte. Y luego una cosa que tienen que mejorar, simplemente, yo lo pienso así, en mi opinión, es lo del pago de comisiones a 3 meses, ¿vale? Porque aunque la gente vaya a ser rentable, la gente vaya a funcionar bien, es un producto nuevo, hay un poco... La situación todavía se desconoce, y yo creo que la gente estaría más contenta, más satisfecha si los performance fees se pagaran mensuales en vez de trimestrales. Que esa persona que ya está pagando una mensualidad obtuviera un retorno antes de 3 meses. Esa es una opinión personal mía del producto. Yo, mira,
aquí es que mi mujer es asesora fiscal. Y el otro día, precisamente pensando en esto de los 3 meses de la marca de agua, del pago de las performance fees, yo estuve pensando por qué 3 meses y no 6 o 2 o 1. Y claro, ella, bueno, yo durante la oposición también tuve que estudiar algo de administrativo y por lo visto es que en las empresas, si alguien sabe de fiscalidad en el chat del directo, que lo ponga y me corrija si me equivoco, pero las empresas tienen que hacer la declaración de impuestos cada trimestre. Entonces no sé si anda por ahí ese tema. Lo mismo, o sea, lo mismo estoy diciendo una tontería, pero No, puede ser, no sé, yo desconozco el tema fiscal ahí, de todas formas, conozco lo justito, ¿verdad? el tema de los 3 meses en el pago de las comisiones también yo creo que tiene un sentido y es que se premie la continuidad en el tiempo y que no se premie el pelotazo, porque si tú un mes haces un pedazo de mes o has hecho una operación de casino, de sobreapalancarte y te ha salido bien y dices, bueno, pues ya está, ya no toco más, ¿no? Durante este mes. Creo que van por ahí también a lo mejor los tiros. Porque eso es lo que no quiere Darwin X0, ¿eh? La gente de Darwin no quiere pelotazos. La gente de Darwin lo que quiere es gente comprometida con la finalidad del servicio, que es aprender a hacer trading haciendo las cosas bien y poquito a poco. Y ir consiguiendo capital y ir capitalizándote de esa manera. Mira, hay una cosa, Alberto, que a mí me gustaba mucho. Yo hace unos 7 años hice un curso de trading algorítmico y lo colgué. ¿Cómo se llama esta plataforma tan famosa? Udemy, ¿verdad? Udemy, sí. De cursos, no sé si la conoces. ¿Vale? Sí. Y esa plataforma me hizo mucho, al final de todo se aprende, ¿no? Y yo me acuerdo que hice mi curso y lo puse a la venta, creo que era por 200 euros. Sí, 200 euros aproximadamente. Y había una casilla a la hora de seleccionar el precio del curso y ponía algo de precio real. Si alguien del directo lo conoce, también lo puede aportar, ¿vale? Entonces, cuando mi curso se anunciaba en España, valía 200. Cuando se anunciaba en Venezuela, valía 86. Cuando se anunciaba en México, valía 123. Y yo no acababa de entender muy bien el motivo y le escribí yo a soporte y me dijo, nosotros adecuamos el precio al poder adquisitivo real de la zona donde vas a vender el curso. Ostras, tío, pues eso me encantó. Y es una cosa que a veces no vemos, es que los 38 euros de aquí de España es el pago de un gimnasio. En algunas zonas de Sudamérica puede ser una cuarta parte de un sueldo, ¿sabes? Entonces, a lo que voy con esto es que el poder recuperar Pero tú eso ya lo sabes. parte del... ¿De qué? ¿Tú eso lo sabes si está ajustado en otros países de Latinoamérica, por ejemplo? Porque yo no lo sé, ¿eh? No, yo te hablo de Udemy, te hablo de la Ah, plataforma vale. de... Pero se queda algún cero, creo que no. Entonces, sería interesante como propuesta decir, adecuar un poco los precios también al poder adquisitivo de la zona, porque hablamos, 38 euros es como el pago de un gimnasio, ¿vale? En España, pero no en Colombia. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, yo Vale, no digo que no... pero cuidado con eso porque la asignación de capital también van a ser 25.000 euros. Y las comisiones que vayan a poder ganar también van en relación a esos 38 euros. O Sí, sea, yo, quiero yo decir, no voy a... si bajas el precio de la cuota mensual, deberías de Sí, bajar yo también. no me he explicado bien, es que no me he explicado bien. No Yo no sé, hablo en sí esto es por yo hacer no un poco de estoy, abogado del estoy diablo. intentando, no, yo estoy intentando enlazar lo que he comentado al principio. No es bajar la cuota mensual, sino la posibilidad de tener un retorno antes. Porque una Ah, persona que tiene un poder adquisitivo bajo, si paga 95 euros menos los 20 euros de tu descuento que habéis comentado que tienes aquí en la descripción del canal, paga 75 y tiene que soportar 3 meses de 38, para la mayoría de los españoles no va a ser un problema. Pero a lo mejor para una zona un poquito más deprimida, digámoslo así, o con un poder adquisitivo más bajo, yo no digo de modificar el precio porque yo entiendo que esto tiene un coste para Darwinex, ¿vale? Esto vale, ellos le pagan lo mismo a MetaTrader 4, sea de España o sea de China. Pero dado una facilidad un poquito más, yo creo que abriría más el mercado. Porque hay gente que a lo mejor le cuesta más trabajo mantener esa cuota mensual sin recibir un retorno a 3 o 4 meses. sí, sobre Es una todo opinión muy Latinoamérica. personal, ¿eh? Sí. Para que yo he puesto el ejemplo de Udemy porque me resultó muy curioso y lo hago como aportación aquí a tu canal. Me resultó curioso que haya empresas que tengan capacidad de adaptar su precio Sí. verás, que lo hacen con interés comercial, no lo hacen porque sean Hombre, la ya, Madre Teresa claro. de Calcuta, cosa Sí, que sí, no lo venden, aquí porque es un hermanitas de curso la caridad patatán. no
ya están Claro, por otro sitio, por otro lado. un sitio que el SMI, el sueldo mínimo interprofesional, sean $300 y salga mi curso maravilloso por 200, los primeros que no venden son ellos. O sea, Sí. que el interés Mira, también es comercial, ¿no? por aquí, muy buena Emiliano. Emiliano Rojas está diciendo que en Venezuela son 3 meses de sueldo mínimo. No sé si se está refiriendo a la cuota mensual o a la cuota de alta, porque 3 meses de sueldo, ojo, en Venezuela. Y respondiendo Que a Germán, que pregunta que si se puede tener más de una cuenta, por ejemplo, una para swing y otra para hacer intraday. En principio no se puede, Germán. En principio es solo... O sea, vamos a ver. Porque aquí puede ser que haya gente vigilando, ¿vale? A ver qué decimos. En principio solo se puede una cuenta por cliente, ¿vale? A esto que me refiero, que, por ejemplo, en DarwinX clásico, tú te registrabas, te abría una cuenta de DarwinX, no de trading, y dentro de esa cuenta de DarwinX tú podías tener varias cuentas de trading para hacer varios Darwins. Vamos, de hecho, no sé si habría límite, pero vamos, que podía hacerlo con varios. En este caso, con DarwinX 0 no. Con DarwinX 0, por cliente es una cuenta. Ahora, que tú hagas una cuenta con un correo electrónico y luego habrá otra con otro correo electrónico, ahí ya no me meto. Y aquí Emiliano Rojas dice la cuota mensual. O sea que Emiliano Rojas, que es de Venezuela, está diciendo que la cuota mensual de 38 euros equivale a 3 meses de sueldo. Entiendo que será un sueldo medio. yo, Eh, yo es que no puedo, yo no lo he dicho como crítica, lo he hecho como aportación sí, 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 hacia no. Darwin Sí, Estero, a ver, porque es que yo evidentemente. soy, yo soy un amante de los traders sudamericanos, llevo muchos años con ellos, hay traders muy buenos que la verdad que las criaturas pues a veces pues no pueden invertir un capital. Darwin Estero es una gran oportunidad para Sudamérica, pero una gran oportunidad. O sea, si hubiera un poquito ahí de más chance, sería genial para ellos. Bueno, yo lo Conozco que, yo gente lo muy que, buena trabajando en trading allí y que es no lo que, pueden poner es un lo que digo capital. siempre, que Darwin siempre está escuchando. O sea, está escuchando feedback siempre. Vamos, de hecho, bueno, yo es que Darwin lo descubrí hace 3 años y, y hace 3 años Darwin ya había cambiado muchísimo desde que empezó. O sea, había ido sufriendo actualizaciones y versiones nuevas. Y con Yo te voy a Darwin cero contar pasará igual. un, Yo te voy a contar un detalle. Esto es un invento mío, ¿vale? El otro día me decía un amigo, también trader, me decía, Fernando, ¿tú conoces una academia de trading buena? Digo, sí, DarwinX. Me- Yo que soy así. Ah, Me sí, dice, ya ¿y sé por dónde DarwinX? va. Y digo, DarwinX para mí es la mejor academia que hay de trading actualmente. Me dice, pero DarwinX no tiene academia. Dice, mira, monta un Darwin. Sabemos que tiene una subyacente y sabes que tienes tu Darwin. Cuando quemes tu cuenta subyacente, como el 80% de la media de traders, verás que tu subyacente tiene un 98% de drawdown, por ejemplo, hablo de números inventados, y has sacado una rentabilidad de un menos 40%, por ponerte. Y ahora te vas a tu Darwin y ves que tu Darwin tiene un drawdown del 8% y una rentabilidad solamente de un menos 3%. Macho, hay que hacer una reflexión. Correcto. No sé si me estoy explicando, hay que hacer una reflexión. Es que ahí te está diciendo, no lo estás haciendo mal, lo que vas es sobreapalancado y sobreloteado. No es Claro. que tu estrategia sea mala. Es una gran academia por eso, porque si tú tienes la capacidad de comparar tu subyacente con tu Darwin y hacer una reflexión, es que te enseña y dice, ostras, ¿qué puedo hacer para que mi subyacente se parezca más a mi Darwin? Esto y esto, voy a aplicarlo. Ostras, ha mejorado. ¿Y ahora qué puedo hacer más? Y al final el mejor profesor que existe, porque te enseña cómo obtener resultados profesionales, no de pelotazo como tú bien decías. Te enseña a ser un trader profesional. Pues, yo por eso soy un enamorado de Darwin. Es una gran academia para aprender a Sí, operar de forma profesional. son ciertas reglas y realmente la reflexión esa yo en su día la hice. Porque yo tenía, no era un -80, pero sí que era un menos mucho. Y sin embargo el Darwin tenía un -5,5%. Correcto, exactamente. Eh, y reflexioné. Vaya que sí reflexioné. Claro. Yo Por mi aquí están primer Darwin, comentando... ¿sí? Sí, dime, dime. No, el primer Darwin mío yo lo llamo el huevo quemado, claro.
Todos hemos pasado por esa experiencia, la mayoría. De todas formas, también te digo, no es lo mismo operar una cuenta real en cualquier plataforma, en cualquier broker, que operar una cuenta real cuya rentabilidad se va a ver reflejada y gestionada por el Darwin. Es que ahí está el motor de riesgo que si aprende a hackearlo, por decirlo de alguna manera, se pueden hacer Sí, maravillas. sí, total. Entonces, está por aquí Tisawa Automatic Trading. Ah, bueno, sí, este es amigo. Ese, sí. Este es Bienvenido. amigo. Mark FX Un- un- dice, una de las mejoras sí que podría ser que la cuota se pagara directamente de las comisiones obtenidas. Y esto lo van a hacer. De momento me parece que todavía no está implementado, pero ya he escuchado tanto a Javier Colón como a Juan Colón decir en alguna entrevista que sí que tienen pensado implementar una wallet y ahí ir metiendo pues beneficios, comisiones y demás, y de ahí pagar cuotas o hacer transferencia a tu cuenta bancaria o lo que sea. Entonces, y no creo que tarde en llegar a esto, ¿vale? Y Joaquín también nos dice, Joaquín F, la cuota mensual se paga de por vida mientras tengas el Darwin en Darwin X0 o hasta que llegues a Gold. Pues la cuota mensual se va a pagar de por vida mientras que tengas Darwin en Darwinia Silver, ¿vale? Aquí hay un punto importante Bueno, también, ¿eh? no. Es A que aquí ver, hay un punto importante porque tú puedes coger, tener tu Darwin cero, pagar tu cuota. Imagínate que cierras el año con un beneficio de $3.000, ¿vale? Tú en cualquier momento, que eso me lo aclararon a mí hace poco, en cualquier momento puedes migrar a Darwin normal. correcto, Ahí dejaría de pagar la cuota y no perderías el track record. Eso es un tema importante que me lo han explicado a mí hace poquito. correcto. De hecho, es que uno de los eslóganes de Darwin X0 es construye tu track record. Constrúyelo sin arriesgar tu dinero y cuando tengas ese dinero, todo ese tiempo no está perdido en una cuenta demo. Exactamente. Lo has estado invirtiendo en construir tu currículum. Es decir, es como si te pones a redactar tu currículum y luego ya sí lo pasas a una cuenta real. Una vez que Sí, sí, ya en hayas cualquier conseguido. momento, además, está confirmado, en cualquier momento, Entonces, además, ¿eh? Se puede volviendo a migrar. la pregunta de Joaquín, por cerrarla, mientras tengas el Darwin con cuenta virtual, ¿vale? Porque esto es importante. Tú puedes estar en Darwinia Silver o en Darwinia Gold con cuenta virtual. Mientras tu cuenta sea virtual, vas a tener que estar pagando la cuota. En caso de que migres al Darwin X clásico, que en un futuro, cuando integren ambos ecosistemas, estarás en Gold directamente. Cuando migres esa cuenta a una cuenta real tuya, ya pertenecerás a Gold y ahí entiendo que no se te cobra ningún tipo de cuota mensual porque es una cuenta real con tu propio dinero, con tu propio capital. Por aclararlo, Joaquín. Vale. ¿Darwin X o Darwin X0? Bueno, eso creo que está bastante claro. El tema final, yo creo que Darwin cero es, como tú bien dices, no arriesgo capital a cambio de una cuota mensual. Y si tú tienes un capital para invertir, pues te vas a declinar por Darwin tradicional. Tampoco lo veo del todo, porque es que al final estamos viendo nada más que la parte de tener o no tener capital, pero la verdad es que son dos plataformas bastante distintas, ¿eh? Son distintas desde el punto de vista de cómo obtener el capital de terceros, perdona, el propio del broker, que es mucho más fácil en Darwin cero. Y luego, una cosa que creo que lo hablé contigo en su momento, el tema de trabajar con una cuenta virtual te quita mucha presión, porque claro, tú cuando tienes Darwin tradicional, es cierto que tienes dos fuentes de ingresos, ¿no? Tienes la fuente de ingresos de tu propio trading y la fuente de ingresos de la gestión de capital. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas en Darwin tradicional y no tienes ningún Darwin ya ganado, ni ningún inversor exterior, pues tú vas más fuerte, porque tú quieres ganarle dinero a tu cuenta. Claro. En Darwin cero es muy curioso, porque como sabes que hagas lo que hagas en la cuenta virtual, ahí no has ganado dinero, y sabes que el VAR no solamente es un divisor, sino también un multiplicador. Además lo hablé contigo hace poco.
un tema que estamos de acuerdo, te quita mucha presión operativa, porque dices, ¿para qué voy a meter un lote? ¿O por qué voy a meter 5 lotes? Si aquí no voy a ganar dinero, si el dinero no está ahí. El dinero está, el dinero que me den y cómo lo gestione después. Entonces, es Exacto. curioso, pero a mí me gusta más Darwin Cero ahora mismo, ¿eh? Por el tema de quitarme la presión operativa de la cuenta real y por la facilidad de conseguir capital del propio broker. Como he explicado al principio, lo más difícil para un gestor es conseguir capital, pues la plataforma que más fácil me lo ponga, con ella me voy, ¿no? No tiene A otra ver, forma de verlo. está claro que Darwin X0, yo en mi vídeo, dado que soy principiante, lo vendo o lo muestro o lo expongo a la audiencia como un servicio para principiantes. Pero creo que ahí me equivoco porque también tienen cabida cualquier tipo de trader. Por ejemplo, Germán, que está aquí deseando de abrirse un Darwin, en Darwin X0, que ya lleva muchos años operando. Para esta gente, evidentemente va a ser muy interesante porque van a poder capitalizar esos 38 euros de cuota mensual. Si son buenos, evidentemente, si hacen las cosas bien, que se presupone que sí, porque ya llevan muchos años haciendo esto, y van a capitalizarse enseguida. Entonces esos 38 euros de primer le va a salir gratis. Y luego van a poder sacar dinero. Y estamos hablando de mucho dinero porque si esa persona, ese trader que ya lleva muchos años haciendo trading y haciéndolo bien, queda 3 meses consecutivos el primero del ranking, son 750.000 pavos, ¿eh? Un Sí, yo creo 15%, un que 15% del beneficio de 750.000 pavos es un pico. Que evidentemente no todo el mundo ni todos los meses llegará a eso, pero que no, tiene yo creo cabida, que el tienen trade, cabida muchos el trade distintos rentable, tipos de perfiles de traders. el trade rentable le tiene que tirar a todo. El trade rentable, si es rentable, tiene una estrategia que demostrada hace años, pues a todo. Al final diversifica el negocio. Sí. Y luego, si eres un trader amateur que está iniciando, pues, a ver, es que aquí hay una cosa que hay que ser claros también. Los que llevamos años en esto lo sabemos. Tú puedes abrir un Darwin tradicional con 200 euros. Creo que es el mínimo, 250. Con 250 y un apalancamiento 1,30 en divisas, Son, que es lo que yo conozco más, no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer nada. Es que si tú quieres iniciarte en el trading y tener una rentabilidad bueno, y ser rentable, tú tienes que abrir una cuenta de 2.000, 3.000 euros, mínimo. yo he visto cuentas de 100, ¿eh? Sí, sí, pero con eso no En puedes hacer nada. Darwinex. Ya, Mira, ya, ya. yo el mercado de divisas, que es lo que conozco, abrí una operación de eurodólar a 0,01 con apalancamiento 1,30, necesito un margen de 33 euros. Te has comido un tercio del margen de 100 con una sola operación. No puedes esperar resultados No, con eso. y Es si te imposible, salta el vamos. stop loss, o sea, el Ya, ya drawdown has es terminado, enorme. vamos. Claro, Mm. entonces, cuando dice, yo prefiero invertir 500 euros, mira, Darwin Cero te va a suponer una inversión de unos 500 euros anuales aproximadamente, ¿vale? Si eres un trader, como tú dices, que se está iniciando, pero tiene ya, hombre, que también que tenga un poquito de concepto de cómo ser rentable, tampoco que no se tire al río, pues va a perder 500 euros. Seguramente si invierte en trading tradicional, pues va a perder 1.000 o 2.000, ¿vale? Es que es así. A ver, yo te digo una Y cosa. Yo cuando empecé, aquí me voy a desnudar financieramente un poco. Yo en la cagada esta que tuve de mi primer Darwin en TLQ, que está abierto al público, lo puede ver quien quiera, yo ahí perdí pasta. Porque estamos hablando de que yo había dedicado, estamos hablando de capital para cuentas de trading, ¿eh? Yo tenía cuenta de trading de 2.000 y ahí metí 1.000 más y me lo claro, sí que fundí. al final, O es que sea, al final me fundí lo que actualmente serían 2 años de Darwin X0. Y no lo fundí claro, y con que, en 3 meses, lo fundí en cuestión de 2 días. O sea que... hombre, Es que la aparte, Darwin gente, es es cero, que la gente que no se ha pegado una hostia no valora, no sabe valorar, o al menos yo creo, no sabe valorar lo que es Darwin X0 y lo que te está brindando Darwin X0, ¿eh? es que un trader que sea amateur, tú imagínate que empieza a funcionar. Hombre, quemar 100.000 euros tienes que ser muy malo. También,
vamos a decirlo, ¿vale? O tienes que ser un poco demasiado ya Si no, un apalancado, jugador. ¿vale? Un jugador. Claro, pues esta persona a lo mejor en vez de una cuenta demo o invertir una cuenta de 1.000 euros que los puede perder, con que un mes o 2 meses le suene la campana que todo no puede pasar, pues recupera la inversión. No digo que gane dinero, pero que a lo mejor dice pincho, 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 uy, y un mes por X, aunque sea por azar, que todos sabemos que el mercado tiene una parte de azar, pues, Sí, pues saca un dinero. Pues mira, no tiene esa pérdida tan así, tan ¿no? Yo lo exagerada. veo en esa Sí, parte positivo. sí, tan Yo creo que exagerada. de algún cero es para todo tipo es para todo tipo de traders. No veo. Porque que es rentable, aquí lo que al final hay que hacer, mira, esto lo he repetido yo y lo sigo repitiendo. Cuando la gente me habla de, abro una cuenta de trading, abro una de fondeo, vamos a ver. Darwin es cero, aunque ellos lo promocionan como carrera de trader, es mentalidad de gestor. Es que no es mentalidad de trader. La gente sigue insistiendo en que si el otro me da un tanto, que si aquí gano tanto. Vamos a ver. Aquí somos gestores de capital. Hay que cambiar el chip totalmente. Claro, la gente que venimos del universo Darwinex lo tenemos ya en la cabeza, pero la gente que Sí, viene de fuera no. sí. Es que aquí somos gestores de capital, aquí no somos. Claro, y yo lo veo así. Y hay que insistir hasta la saciedad en eso. Tenemos que tener mentalidad de gestores de capital. Totalmente de Y acuerdo. la final es gestionar capital. No tiene otra forma de verlo. Y en Darwin tradicional somos gestores de capital, pero tenemos una responsabilidad de un dinero propio invertido en una cuenta de trading, que aquí nos quitamos esa presión. Aquí digamos que somos gestores de capital libres. ¿Vale? Sí, esto sería como el Yo lo veo primer así. paso, ¿no? Aprende a hacer trading mientras aprenda a gestionar el capital, que de hecho es lo que la gran mayoría de los formadores repiten hasta la saciedad, que es más importante aprender a gestionar el riesgo, aprender a gestionar el capital, que tener un sistema ganador del 95% de operaciones ganadoras, ¿no? Y aquí aparte hay otro concepto más que no he comentado antes, se me ha olvidado. Los que hemos hecho copy trading con otras plataformas, aparte uno de la inseguridad de tener una regulación extraña, que eso te da inseguridad y te cuesta mucho captar capital porque te lo dices a un amigo, oye, invierte en mi copy trading 5.000 euros. Vale, ¿en dónde? Mira, en este broker que está en Seychelles, con la oficina en las Islas Caimán, y lo lleva un tío que se llama X, ¿no? Y dices, tío, yo no te voy a invertir en tu copy trading por muy buenos que sean 5.000 euros porque como ese broker desaparezca mañana, pues ahí lo tienes muy difícil. Captar capital, como he comentado, es muy complicado, pero es que aparte, cuando tú vas a captar capital, otro pero que te encuentras, se me ha ido, ¿vale? ¿Se te ha ido? Pues no pasa nada, Ahora, porque ahora me acordaré. yo Pero tengo que era otra un tema que era pregunta. importante. Sí. Yo sé que tú, que ya lo has comentado, has dicho, el trader que es Perdona, rentable. espera, que me ha Dime, venido. dime, 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 dime. Otra cosa es el VAR. Cuando yo llevaba un copy trading de 100.000 euros, ¿vale? Hace 7 años, ¿vale? Tú sabes a un gestor de capital, porque aquí todos somos magníficos, cuando todos Vale, empezamos somos espera, los mejores espera, traders. espera, porque eso es la anécdota que quería preguntarte. Sí, sí, dime, sí. ¿Sí? No, porque Sí, sí, cuando estuvimos tomando el café me contaste una anécdota sobre las cuentas spam, sí, correcto, que sí. yo como soy nuevo no tenía ni pajolera idea de lo que era. A lo mejor por aquí puede ser que haya alguien también nuevo o que no las conozca. Si puedes decir que son las cuentas spam. ¿O cuál fue tu Sí, experiencia bueno, con ese tipo de cuentas? sí, las cuentas PAN para empezar están prohibidas en España, ¿vale? Lo que Sí. pasa, como siempre, que eso ya se está empezando a hacer regulación de los brokers extranjeros, pues hay un broker con regulación Caimán que te la ofrece. Ya la CNMV se está poniendo en esto encima, ¿eh? Ya eso de tengo una filial en España y por ahí meto la regulación para meterte un producto extraño, desaparecerá en poco tiempo. Pero las cuentas PAN es directamente gestionar capital de terceros. O sea, eso es totalmente prohibido. Eso es una cuenta MT4 y a Ujú. diferencia del copy trading que replica lo que tú haces en la cuenta maestra MT4, ahí lo que hace es que el capital te lo meten en tu cuenta. O sea, yo tengo una cuenta de 50.000 y una persona quiere invertir en mi copy trading 50.000, replica las dos cuentas por igual a 50.000 o con un baremo. La cuenta PAM, esas 50.000 me lo dan a mí y mi cuenta aparece 100.000. Y quiere Y tú operar puedes, una tercera persona y y, quiere invertir y tú ¿va? puedes Y hacer va lo que sumando. quieras con ese capital que está entrando en tu cuenta. Claro,
Entonces yo tuve una cuenta de ese tipo, de un capital alto, y claro, ¿sabes lo que pasa en ese tipo de cuentas? Que tienes 100.000, uno de los que están contigo se asusta y saca 50.000, pero tú tienes las operaciones abiertas. Y tú has calculado tu lotaje, tu base de riesgo del plan de trading en base a esas operaciones. De pronto se va uno y te revienta la cuenta, ¿sabes qué? Es Claro. brutal. Dice, ostras, ¿y ahora qué No, y hacemos? además que Ostras, tú sabes la se fuma tranquilidad. toda la gestión de riesgo que tú tenías, se fuma. Mira, yo tengo un Darwin tradicional que se llama QDT, ¿vale? La intención de mi marketing patata era hacer quédate, ¿vale? Era la intención de QDT, era que la gente asociara a quédate, ¿vale? Y ahí solo tengo un inversor, ¿vale? Y lo digo abiertamente, es mi hermana, ¿vale? ¿Tú sabes la tranquilidad que le da a un gestor de capital tener una gestora externa con un motor de riesgo propio? ¿Tú sabes lo bien que se duerme por las noches, Alberto? ¿Tú sabes, eso no lo sabes porque no te lo he contado, lo mal que he dormido yo por las noches gestionando copy trading y cuentas de 100 y 200.000 euros? Eso no está pagado con dinero. Porque aquí todos somos maravillosos, todos somos unas máquinas operando hasta que viene el mercado y te dice, disculpa, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para limpiarte, para quitarte del medio. Es que eso no está pagado con dinero. El tener una gestora externa que diga, esto lo paro porque te cargas el dinero de una persona, eso los De que forma somos seres automática. humanos, vamos. Claro, es que eso es maravilloso. Yo, esos 6.000 euros que tengo de mi hermana, estoy totalmente tranquilo. Porque sé que si yo mañana me tomo 3 Valentine Cola, se me va la cabeza y meto 40 lotes porque creo que el euro dólar va a subir, va a decir los señores de Aragonés, perdone, ¿qué hace el borrachuzo este? Lo paramos ahora mismo. Y esos 40 lotes los transformamos en 0,10. Claro. Es que no sabemos valorar eso tanto en Darwin es tradicional como Darwin es cero. Si en un futuro queremos ser gestores de capital y mover como estamos viendo los grandes Darwin, THA o tal, mover grandes capitales, la tranquilidad de tener un motor de riesgo que dice, si el mercado se vuelve loco o tú te vuelves loco, tus inversores no van a perder ese dinero. Eso es maravilloso, Alberto. Si es No, que eso no lo tiene nadie. van a perder lo mínimo. Lo mínimo, Lo mínimo. exactamente. Claro, es que Pero claro, no lo digo. tienen ese filtro Claro. protector en medio. Por eso yo cuando me contaste la anécdota de la cuenta PAN, yo me quedé flipado, porque, o sea, qué Sí, locura, sí. ¿no? Porque puede Sí, hacer... sí. ¡Hala, venga! Realmente no era mía. A mí me pidieron colaboración porque aquello hubo un desastre, ¿vale? Yo lo cuento abiertamente, hubo un desastre. Eran 100.000 y de pronto uno se llevó 50.000 y había abierto pues lotes ahí como... Y me llamó una persona, Fernando, socorro, socorro que no sé cómo salvar la cuenta. Digo, socorro, Claro, socorro, socorro, que en socorro se quedó. ya está. Claro, yo aprovecho este directo tuyo para recomendar a la gente que no haga tonterías. ¿Vale? Que se vaya a broker regulado, se vaya a un Darwin cero, Darwin tradicional, con un motor de riesgo propio, que no haga tonterías porque la salud no se puede perder por hacer trading, eso es lo primero. Mm. Germán dice que es muy importante porque el cambio de chi es brutal. Y es que cuando entra en el ecosistema Darwin, Germán, es que es totalmente distinto. El chip tienes que cambiarlo y hay mucha gente que no lo cambia, que sigue operando como opera normalmente. ¿Esto quiere decir que tienes que transformar tu operativa completamente? No, para nada, pero sí que adaptarla o al menos realizarla comprendiendo cómo funciona el Darwin y cómo funciona el motor de riesgo. Porque eso además te va a dar quizá ventaja sobre alguien que no conoce cómo funciona el motor de riesgo. O sea, si eres rentable por tu cuenta, con una cuenta real de futuro, que sé que opera futuro, y aparte conoces cómo funciona el VAR y el motor de riesgo del Darwin, entonces ya no tienes límite. José, muy buenas tardes. Una pregunta. Si se llega a pasar a Gold y abrir la cuenta a inversores, si hay alguien conocido que quiera invertir en nuestro Darwin, qué pasos deben hacer? Registrarse en Darwin, meter capital y qué más. Claro, a ver. Sí, eso es fácil. De primeras, José, es que esto
Bueno, no sé, a lo mejor tú, Ferran, sabes algo más, pero de primera... Sí, no, al final invertirán, me imagino, será el mismo sistema de Darwin tradicional, será clicar a invertir, le pedirá un capital y ya está. Claro, Pero harán cualquiera podrá, una interfaz para inversores de Darwin claro, Cero o directamente desde la plataforma de DarwinX. Quizás lo coloquen ahí, pero es que como de momento todavía no hay nadie en Gol, no podemos... Vamos, yo no sabría decirte qué es lo que tienen que hacer. Javier Morante, buenas tardes. Hola, sería el 15% de la rentabilidad que seas capaz de generar a esos 750.000 euros. Si en 3 meses de asignación consigues un 6%, por ejemplo, tú ganarías el 15% de ese capital de ganancia generado. Si tú tienes 750.000 euros ya acumulados, porque eres un crack, y durante 3 meses consecutivos has quedado el primero en el ranking de Darwin Silver, si el mes siguiente haces un 6%, tú te vas a llevar un 15% de ese 6%. ¿Vale? Claro, yo que vengo de los futuros, imagínate. Sí, Germán. José dice, es que de Darwin solo conozco Darwin es cero. Gracias, chicos. Pues mira, José. Bueno, y a todo el mundo que no venga de... Esto no lo he dejado en el directo. Lo dejaré luego porque es que ya sabéis que yo con el tema de OBS Studio y los directos no me llevo muy bien todavía. Entonces no me quiero despegar mucho de aquí de donde estoy para no liarla. Pero dejaré, para todos los que no conozcáis de antes el ecosistema de DarwinX clásico, dejaré en la descripción del directo el enlace a la página web tanto de DarwinX 0 como de DarwinX. Y hay muchísima información. Esto fue algo de que además, ahora vamos a comentar, Ferran, sí. que hizo un directo en su grupo de Telegram y empezaste a decir un montón de información que yo no sabía y que estaba ahí en la página de DarwinX. Un montón de preguntas que se Esa es hacían... la parte. Sí, Antes cuenta. hemos hablado sí, es que antes hemos hablado de hacer un poco de críticas del producto, ¿no? Y evidentemente hay cosas a mejorar y cosas. Ahora vamos a hacer un poco de autocríticas de los partners, ¿vale? Porque Exacto, exacto. es cierto que todos hemos intentado, bueno, los que nos conocemos, hemos intentado sacar información por todos los sitios, hemos mareado incluso a la gente de soporte y leche, y luego te metes en la página de Argonet Cero y hay un punto que pone FAQ y es que viene todo explicado al detalle. Todo, ¿eh? Pero todo. Sí, sí, todo. Entonces yo hice un vídeo correcto leyendo. Al final lo que hacía era leer y resumir con mis palabras punto por punto lo que venía en el FAQ. Yo me acuerdo una anécdota dentro del FAQ de las preguntas frecuentes de Darwin Cero, que no sé si hablé contigo, hablé con soporte. Lo preguntaron 20 veces en mi grupo de Telegram. ¿Qué hay que hacer para pasar la prueba de entrenamiento? Todos suponíamos, pues habrá que suponer, no sé, y al final te vas al FAQ y pone Una claramente, media de 2,5, de 2 semanas y media, sí. ¿eh? Exactamente, pone claramente, a partir de una media, 2 semanas y media, pero a partir de 10 días hay que hacer 20 operaciones de trading con un riesgo similar. Ya está, resumido. Te puede darle 1000 vueltas a la duda. Las Y hice 20 un vídeo sobre eso porque es decisiones, curioso. las Sí, 20 muy bonito, además decisiones puesto, sí. de trading, sí. Sí. Y dice, Pues, leche, yo esto le he dado 20.000 vueltas y estaba aquí escrito. sí. Esa es la autocrítica que hay que hacerse también, de que a veces dices, madre mía, si al final muchas veces leer las cosas. De todas formas, ya voy a aprovechar y voy a darle las gracias, yo en mi caso, a Antonio, de soporte, que es un crack, eh, por lo pesado que soy, porque es que lo tengo frito también, al correo. Darwin Estero tiene, bueno, Darwin en general tiene un equipazo, tanto de marketing como de soporte, como de todo, vamos. También sé, Ferran, vamos a cambiar un pelín de tercio. ¿Vale? Que tú operas, ha operado DarwinX, estás con DarwinX 0, ha operado cuentas reales y también ha hecho cuentas de fondeo. De hecho, hace poco creo que publicaste un tweet con tu primer retiro de una cuenta de fondeo. Enhorabuena. Sí, correcto, sí. ¿DarwinX 0 o cuentas de fondeo? Vamos a ver, yo hace poco también, no en el canal de Dragones Cero, yo tengo también un canal de cuentas de fondeo. Hay 2 personas allí es un canal de los que a mí me gustan, ¿no? Hay unas 30 personas y solo hablamos 3, ¿no?
Pero las dos personas que hay, les tengo hasta aprecio, la verdad, porque se ven personas sanas y hablamos mucho y me pidieron que le hiciera un feedback de cómo había superado y había conseguido llegar a cobrar en esta empresa de fondeo, ¿vale? La cual no voy a mencionar porque no voy a hacerle publicidad gratis. y, y le hizo gracia, lo hablamos luego, porque incluí en la conversación, en el audio grabado, incluí 4 o 5 veces la palabra suerte. Y yo creo personalmente que yo si esa cuenta de fondeo la volviera a intentar pasar, no la pasaría. Mira, la cuenta de fondeo es que es totalmente distinto. Es que aquí, vamos a ver, voy a intentar hacer una diferenciación rápida, ¿vale? Para no marear a la gente. Primero, lo que he hablado al principio, mentalidad de gestor y mentalidad de trader, ¿vale? La cuenta de fondeo, somos trader con un capital que nos da una trader fee. Y aquí somos gestores de capital. Esa es la primera gran diferencia. Yo que son productos imposibles de comparar, porque es que son totalmente distintos. Aquí soy trader y en otro lado soy gestor de capital. Y luego, aquí me dan 100.000 euros virtuales, como si fueran reales, opero como me da la gana, y solo tengo dos formas de perder la cuenta. Una es que quemo 100.000 euros, que como he comentado, tienes que ir como una cabra loca, y otra es porque dejo de pagar la mensualidad. En la cuenta de fondeo, sobre todo en algunas de ellas, puedes perder la cuenta. Además, estas normas que te voy a comentar a Vox Populi en general, es para siempre, ¿vale? Que no es que luego te las quiten porque has superado, es para siempre. No puedes superar un stop out del 5% diario. Vamos, para entendernos, un drawdown, ya sea en balance, ya sea en flotante. No puedes superar un total del 10% de stop out total de la cuenta. En algunas de ellas no puedes operar noticias. Que aunque tú no operes noticias, tienes que estar pendiente del calendario para que no te diga, que ha abierto el euro dólar cuando ha hablado Powell. Y dices tú, ostras, pero yo qué sabía de Powell, si yo, pero técnico, bueno, pues también te la pueden quitar. Las pruebas son muy bestias. Las pruebas que tienes que hacerlas en 30 días, la primera prueba. Ahí no hay gestión de riesgo ni de capital, es decir, tengo 30 días para hacer un 8%. Es difícil. Luego tú ves que la gente que esté pensando en un fondeo verá que si entra en YouTube, curiosamente, la empresa de fondeo van a quebrar, porque todo el mundo la supera, ¿vale? El puñetero marketing del humo, la supera todo Dios. Esto es, son todos cracks, todos superan cuentas de fondeo. Hay una persona que no sé si estará aquí en el directo, si no lo puede decir, que aportó una información valiosísima en mi canal de Telegram, que dio las estadísticas reales de una cuenta de fondeo. Que la supera un 1%. Mira, si llega. Germán está diciendo que vive de las cuentas de trading o sea, del trading gracias a las cuentas de fondeo. No, pero sí es totalmente posible, pero que no es fácil. Tienes que tener, vamos, yo también he cobrado de una cuenta de fondeo hace poco, como tú has comentado. Pero si comparamos, si tú eres un trader amateur, como hemos hablado, o no eres todavía del todo rentable, te interesa mucho más un Darwin cero, porque no tiene normas. Es que si ya es difícil ser rentable en el trading. Yo cuando empecé sí que vi el tema de las cuentas de fondeo, pero no llegaron a... A ver, lo primero que es que yo no soy rentable ni mucho menos consistente. Bueno, consistente. Consistente en no ganar o no perder, quizá ando ya por ahí. No sé, no sabría decirte. Pero no me resultaron atractivas por el tema de las restricciones tan brutales que tienen. Y luego, aparte, yo no le encuentro sentido a que te pongan 30 días, esto por norma general, que luego cada firma es distinta. Que te pongan 30 días para la primera fase con un objetivo de ganancia el doble que el de la segunda con el doble de tiempo. Mira, Alberto, al final... ¿No tendría más sentido al revés? Es que no sé... A ver, yo soy los primeros interesados porque hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de interés en el sentido que yo no le interesa que ganes, ¿vale? No quiere decir con esto que la esté criticando, no te vayan a pagar, no se puedan superar. Hay gente que, como ha dicho el compañero aquí en el directo, hay gente que le saca dinero a las cuentas de fondeo, ¿vale? Pero hay un conflicto de intereses que no tiene Darwin cero. Darwin cero no solamente gana dinero de los traders, gana dinero de los inversores. Entonces, Darwin es cero y Darwin necesita... Principalmente de los inversores. Exactamente. Entonces, Darwin es cero necesita traders rentables. Necesita tener un escaparate llamativo, un escaparate que llame la atención para atraer capital a su plataforma.
¿vale? Entonces ellos también ganan de esos inversores que entran y necesitan traders rentables. La cuenta de fondeo, queramos o no, hay un conflicto de intereses, porque aunque te digan que es un dinero real, no lo es, son market makers, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a ti te pagan con lo que pierden los demás. Entonces les interesa que las condiciones sean difíciles para superarlas. ¿Cómo? Yo voy a aprovechar y voy a hacer aquí. ¿Cómo se supera una cuenta de fondeo? Yo te voy a decir cómo se supera. Con la técnica más antigua que existe, el papel y el lápiz. Como yo he explicado en muchos vídeos, esto no es yo tengo una estrategia y me meto a hacer fondeo, no. Esto es, voy a coger un papel y un lápiz. ¿Cuál es el stock out diario? Tal. ¿Cuál es el stock out total? Tal. ¿Cuánto tengo que sacar al día para conseguir la cuenta? Coger un papel y un boli. Y ahí tú mismo te demuestras antes de entrar si tu estrategia es capaz de superarla. Tú tienes una estrategia que no supere tal drawdown o cómo puedo hacerla para que no lo supere. Yo tengo una estrategia que puedo calcular tal lotaje. Si tú eres capaz de desarrollar una estrategia adaptada a esa cuenta de fondeo en un papel, adelante. Si ves que no te cuadra por ningún Pero, sitio, pues pero, te vas a pero andar con hasta, cero. pero ¿hasta qué punto puedes fiarte del market maker? Porque es que ellos tienen todos los datos para... No sé, Germán, que se dedica a esto, a lo mejor puede también aportar algo por ahí por el chat. O sea, ¿cómo te fías de que no van a ir a por el stop? Porque aquí en Darwin Estero, Bueno, aquí en Darwin Estero tenemos condiciones reales de mercado. Ojo con ese bueno, dato que es importante. Pero en un market maker puro, o sea, en un dealer, que lo único que se dedica es hacer de contrapartida del resto de clientes, por llamarlo de alguna manera. No sé qué es lo que opinas claro, tú. tienes que hacer un poco un acto de fe. Es que al final también es que, a lo mejor no puros, pero maker son el 90% de los brokers, ¿eh? Yo ahí he tenido peleas, bueno, peleas, debate sano, Sí. ¿vale? Con los tres tipos de cuentas que hay actualmente en el mercado, Maker, ECN y STP, ¿vale? ECN y STP son, en teoría, las que tienen mesas de operaciones y ponen el dinero real a mercado. Y Market Maker, como bien has explicado tú, me estoy extendiendo un poco para la gente que no conozca este tipo Sí, sí, no hay problema. de productos. Market Maker es el que replica, hace una réplica de mercado y no pone nunca el dinero real a mercado. ¿Vale? ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Sí, sí, vale, es que me está pitando el auricular. El, el tema está en que yo, vale, Maker, si está regulado tampoco tiene que haber problema. Porque aunque sea un creador de mercado, si tiene una regulación seria, ¿vale? Tienes que tener la tranquilidad de que el regulador está pendiente de que ese broker no haga ninguna estupidez, ¿vale? Además, siempre que tengas un regulador, tienes a quien acudir para reclamar si tú ves un movimiento extraño en la cuenta. Pero yo es que no me acabo de creer que los brokers sean ECN ni STP, ¿vale? Es una opinión muy propia. Yo no me creo que tú abras una operación a 0,01 en el eurodólar y un broker te lo mete en una mesa de operaciones para un gestor de liquidez. Pero es una opinión muy personal, ¿vale? Yo lo que pienso es que me da igual que sea ECN o market maker, mientras tenga un regulador detrás. A mí A igual que el ver, mercado lo copies, que lo pongas a real, pero que te haya un regulador detrás que me diga dónde vas. Ahora bien, cuentas de fondeo. Esto es una red. Esto es una red. Es una profile o una trader firm que hace una operativa a través de un broker. Mucha gente dice, es que las cuentas de fondeo no están reguladas. No están reguladas porque no lo necesitan, porque no son brokers. Ni son gestoras de capital. Son trader firms que en teoría ceden un capital a un broker que en algunas conocemos el broker y en otras está oculto. Es que es una red, es que es muy complicado. Entonces, ya no es que sea maker, es que es una profil que le cede capital a un supuesto broker, que algunas veces los brokers están ocultos y fíjate, pero en el fondo también, yo estoy hablando de una opinión muy personal, ¿vale? En un mercado, según la estadística que compartió esta persona, que pierde el 99%, te digo que no tienen necesidad de trampear, ¿eh? ya, Ninguna, pero ya. ninguna, vamos, es un negociazo, ¿no? Sí, sí, Pierde un 2 o un muchas 3% veces y ¿para qué también voy a trampear? echamos balones fuera y no miramos hacia adentro. Que lo mismo es que, Claro. que Eh, perdemos porque somos perdedores, ¿no? yo creo que es mucho más fácil trabajando en algún cero cuando estás empezando.
Al final vamos a ser sinceros, cuando tú eres trader, ya de por sí ganar el mercado es muy difícil. Una cuenta tradicional de Si trading ya de por encima sí es le muy pones, difícil. si encima le pones más Claro, dificultades. si le pones más zancadillas, pues cada vez te va a ser más complicado. Es verdad que también te enseña a poner stop loss, te enseña a mover márgenes, a calcular los pips en euros, te enseña muchas cosas, pero mientras menos trabas tengas a la hora de operar, yo creo que es mejor. Pero el otro día me decía una persona, yo es que soy rentable con cuentas de fondeo. Vale, pues si eres rentable con cuentas de fondeo, hazlo todo. Claro. Ojalá si fuera si todo el mundo rentable y yo fuera rentable en todo, pues si eres rentable en todo, métela todo. Dale un Darwin cero, un Darwin tradicional, dos cuentas de fondeo y una cuenta de trading sin problema, si eres rentable. No, claro, Puedes diversificar el negocio. si se trata de ganar dinero, me da igual de dónde. Claro. Además, yo tengo un vídeo que lo habré perdido ya hace años de cómo montar perfectamente un replicador gratuito en VPS. Monta un replicador, le pone el multiplicador de los lotajes que quieras trabajar en cada cuenta de trading, metes todas las cuentas ahí, operas una y replicas a 5. Ya está. Pues me No lo tiene tengo que más. ver. Me lo tengo que ver ese vídeo yo. Sí, es muy sencillo. Es con MyFXBlue, perdón, con FXBlue, un A VPS ver, y voy a leer un funciona poquito bien. por aquí a Cristian. Muy buenas. El tema cero contra Darwin clásico. Pues sí, yo veo interesante cero para empezar un track record. No necesariamente para traders iniciantes, sino para iniciar eso, un currículum. Y además generar capital, claro. Pero si ya se sabe que todo funciona y gana, ¿por qué se venían operando esas estrategias con anterioridad? Y se puede montar una cuenta propia con más de 5.000, pues ahí ya juega Darwin es clásico. Pero con menos capital propio, ¿para qué? Para ganar chirola y o asumir un riesgo excesivo, ahí juega Darwin es cero. Claro, es que, Cristian, esto es lo que está montando Darwinex. De hecho, a Juan Colón lo he escuchado recientemente en una entrevista que decía que, que ellos lo que pretenden hacer, de hecho que se ve en una de las imágenes que se ve tanto en Darwinex como en Darwinex Zero, una escalera. Ellos están intentando construir esa escalera. Hicieron el primer escalón, que era Darwinex, con Darwinia y gestión de capital y demás. Ahora han hecho un segundo escalón de Darwinex Zero para gente que a lo mejor o bien sean principiantes y tengan que aprender a hacer trading mientras aprenden a gestionar capital, o bien ya son traders rentables y consistentes, mmm, pero no tienen capital suficiente. No tienen forma de capitalizarse. Esos son los dos perfiles objetivos de Darwin Cero. Germán dice yo, pero lo que veo en el gráfico y me adapto a eso. Disciplina al 100% para operar siempre igual y lo más importante, retirar cuando puedas. Al fin y al cabo, no es tu cuenta. Dicho esto, creo que es mucho más clara la estrategia Darwinex. Me entiendo que cuando dices clara te refieres a transparente, ¿no, Germán? Yo también lo creo. Yo creo que es mucho más transparente y además hay una cosa súper, súper importante que no se cuenta en ningún sitio y es que es un producto español. Son gente... Son españoles, ¿vale? Y coño, hay que apoyar producto español. Pero sí, en relación a las cuentas de fondeo. Yo creo que transparencia, honestidad, escuchan a la gente el feedback que tengan que darle. Todo esto yo creo que a la gente de Darwin se pone a otro nivel. Además también, repito, he escuchado a Juan Colón decir en una entrevista también que esto es de todos. Esto lo hacemos entre todos. Ellos han tenido la idea, pero se va construyendo poco a poco entre todos. A mí me mola. A mí me mola eso. Ferran. Sí. Voy a hacer un anuncio, ¿vale? Nada, habrá que abrirse uno. Claro que sí, Germán. Y si es con el enlace de afiliado que te dejo yo ahí en el directo, mucho mejor. No, es lo que quieras, ¿vale? Pero no, en serio, yo creo que merece la pena. Un anuncio, gente. Miércoles día 3 de mayo vamos a estar aquí. Sí, espero que esta vez no haya ningún fallo técnico.
con el cofundador y CEO de DarwinX, Juan Colón. Y todas las dudas técnicas, bueno, lo que vamos a pretender hacer es una charla, una mezcla entre webinar y charla, ¿vale? Sobre DarwinX 0, que al final he conseguido que acepte la invitación. Bueno, que la había aceptado ya desde el evento, pero ha habido un problema ahí un problema técnico con los correos. Y va a estar aquí, ¿vale? El miércoles, día 3 de mayo. No sé, no recuerdo la hora, me parece que dijimos las 6, pero aún así ya lo confirmaré en las redes. Así que nada, todos los que estén interesados en conocer en profundidad DarwinX 0, preguntas quizás algo más extrañas que tanto Ferran o yo no podamos contestar, y saber cuál va a ser el futuro de DarwinX 0, ¿vale? Que le preguntaremos también sobre eso. Miércoles 3 de mayo a las 6 de la tarde aquí en el canal de Trading Lateral, ¿vale? Y para terminar, Ferran, Sí. todas tus redes sociales también están en la descripción del directo. Entre ellas hay un grupo de Telegram que tiene montado un grupo muy chulo, que yo estoy dentro, ¿vale? Vaya nivelazo, Alberto, ahí estaremos. Gracias, Tony. Estoy dentro del grupo de Telegram y te doy la oportunidad o aprovecha ahora para explicar en qué consiste ese grupo, cómo lo tienen organizado, cuál es la finalidad, quién es bienvenido y quién no. Lo que quiera. Bueno, pues es un grupo de Telegram donde bienvenido es todo el mundo, menos la gente que venga a faltar el respeto y a decir tonterías, Evidentemente. ¿vale? Es muy, evidentemente, para mí es muy importante remarcar que es un grupo, no un canal, ¿vale? Habla todo el mundo, es un grupo abierto donde todo el mundo puede hablar y comentar. No es el típico canal de Telegram donde solo habla el moderador, ¿vale? Ahí habla todo el mundo. La finalidad del grupo es por interactuar los que estamos dentro del proyecto de Darwin Cero, lo que hemos comprado Darwin o hemos invertido en Darwin Cero o vamos a hacerlo en un futuro. Tenemos el chat principal donde todos hablamos sobre este proyecto. Tenemos un apartado también de estrategia donde todo el mundo puede aportar su estrategia o aportar pinceladas de lo que está haciendo a nivel operativo, pues si puede ayudar a personas menos veteranas en el mercado Una, del trading. una cosa, te voy a interrumpir aquí porque creo que es un detalle importante a tener en cuenta, que en ese chat de estrategias sí que compartimos a lo mejor a grandes rasgos la estrategia que podamos estar haciendo, pero no en detalle por el tema de la correlación, Correcto. que esto es muy importante también. Puede perjudicar exactamente. La Esto correlación creo gente, que está en un esto 85% que lo y han preguntado de hecho mucho en el grupo, y gente que viene, que no conoce el ecosistema DarwinX clásico, no sabe que existe correlación. Ya haremos un vídeo también sobre eso. Vale, perdona, que te he cortado. sí, no, al contrario, de lo que sea para aportar. Y luego tengo una parte muy chula dentro del canal. El canal está dividido en temas, en la cual le llamo escaparate Darwin Cero. La finalidad es que todo el que tenga un Darwin Cero comparta sus 4 letras dentro de esa parte del grupo. Y mi idea es pues hacer podios mensuales y remarcar a Una, la gente que dentro del grupo está triunfando y luego compartirlo además hacia el exterior, en mis redes sociales, para si en el futuro van a ir a Darwinia World o van a abrir un Darwin Real, pues ayudarlo a promocionarlo y a obtener capital de terceros. guay. Una competición interna, ¿no? Sí, una competición interna entre la gente del grupo y Guay. tal. Y bueno, y La ya te gente que quiera digo, compartirlo, evidentemente, el que no está obligado. y mira, yo he tenido grupos para aburrir, ¿vale? Desde el 2007, imagínate. Y no me puedo creer, y lo digo ahora aprovecho por si hay gente del grupo viendo este vídeo, no me puedo creer que seamos más de 200 personas y no haya habido ningún follón. Estoy encantado, Total. vamos. Un grupo con un nivel de respeto, con un nivel de profesionalidad, con una empatía unos con otros, súper sano. Y no lo digo porque sea yo el que lo ha creado. Estoy encantado. No había visto yo un grupo nunca hasta la fecha donde nadie se haya peleado con nadie, no haya rivalidades. O sea que el trading hay comunidades muy tóxicas
Yo soy más que tú eres menos que yo hago un 200 Pues mira, gracias a Dios, 200 y pico personas, un ambiente súper empático y súper sano. Sin ningún tipo de Vale. rivalidad, todo el mundo colabora, tú el De primero, hecho, Alberto, además, que te lo agradezco, de todo el hecho mundo yo ya colabora, todo el mundo yo apoya. ya lo recomendé en uno de mis vídeos por este motivo, porque, o sea, creo que está guay. O sea, no se ha faltado en ningún momento el respeto y además, esta última semana me he dado cuenta que hay gente que controla mucho, ¿eh? O Sí, sea, sí, que no sí, son, es que gente. no son principiantes, que son gente ya que controla el tema, pero que evidentemente de Darwin X a lo mejor no conoce tanto y está ahí pues preguntando cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Pero luego le Sí. preguntas sobre estrategia o sobre cualquier otra cosa y controlan bastante. Y una cosa muy importante del grupo, que lo voy a mantener hasta el final, es que es un grupo de Darwin Excel. Vamos, Sí, no comparto ni Darwin, ¿vale? Lo hice con la mentalidad y el propósito de enfocarme y hablar del proyecto de Darwin Cero, y ahí no se habla de otro tema. Vamos, no, ni de cuentas de fondeo, ni de Darwin tradicional. Hablamos de Darwin Cero. He querido, digamos, especializarlo en un solo tema. guay. Pues no sé si hay alguien... A ver, por aquí está DJ Trader, muy buena, llegas ya que nos vamos. Pero bueno, igualmente quedará resubido el directo. Un pico de 21, 22 personas. Otra vez superando y batiendo récords. Eso ha sido gracias a ti, Ferran. Eh, todos los que habéis entrado y no le habéis dado me gusta al directo, darle ahí un pedazo de like y suscribiros y activar la campanita. Y al canal de Telegram y al canal de YouTube de Ferran también, que está por ahí, ¿vale? En la descripción del directo. ¿Eso quién utiliza osciladores, indicadores, lo de la correlación? Bueno, llevamos poquitín de tiempo. Espero que sea así. De JTrader, no sé si es que no sabe lo que es el tema de la correlación. No nos vamos a parar ahora, porque es que podríamos explicar aquí mil cosas. Yo lo intentaré hacer en un vídeo, ¿vale? Lo antes posible. Carmelo, muy buenas. Hay algunos que han conseguido pasar la etapa de iniciación. Sí, de JTrader. De hecho, en el grupo este de... No sé si vienes de allí o no, pero en el grupo de Telegram de Darwin Extero de Ferran Trader, allí hay mucha gente que ya tiene el cuadradito este verde que te aparece de ya estamos creando tu Darwin. Al final, yo creo que quieren que todo el mundo tenga un Darwin. Al final piden 10 días de operativa y 20 operaciones con un riesgo equilibrado. No dicen, no hablan de rentabilidad, ni hablan de un drawdown máximo. Yo creo que bien, que operando tranquilito 10 días, casi cualquier trader se puede sacar su Darwin. Al final, yo creo que quieren que todo el mundo participe en Darwinia y todo el mundo tenga una oportunidad. Claro. Y poco a No poco. se habla de un drawdown máximo, no se habla de sacar un 20%, se habla de 20 decisiones de trading con un riesgo equilibrado entre ellas y 10 días operativos. No se habla de otra cosa, ¿eh? Ese periodo de tiempo es el periodo en el que yo lo puse en el grupo, el periodo de tiempo en el que estás educando al motor de riesgo o le estás marcando cómo es tu operativa, cómo vas a operar durante esas 20 decisiones de trading y en el futuro, evidentemente. También decir Chicos, muy importante. que ese motor de riesgo es dinámico, es decir, que se va ajustando con el tiempo. La finalidad de la correlación, voy a hacer un pequeño apunte, sin entrar en lo que es la correlación, porque tú ya harás un vídeo sobre esto, pero muy importante el tema de la correlación. El principal motivo que dice Darwin y que tiene razón es para evitar los canales de señales, los expert advisors, que todo el mundo tiene el mismo, ¿vale? Para que no haya, digamos, la misma Correcto. operativa en 5 o 6 Darwin, que al Bueno, final, si todo el mundo mete incluso, lo mismo, incluso un mismo trader gestor con varias cuentas claro, y a lo que mejor haga, en todas ellas, imagínate, tiene 5 cuentas y en todas ellas opera de la misma forma y queda el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. claro, eso Y es se lo común. lleva todo. Eso es lo que se pretende evitar, claro. Bueno, yo creo que ha quedado un directo chulo. Hemos comentado bastantes cosas. Habéis visto ya por fin a Ferran, a Fernando. Ahora ya podéis ir a Twitter y decirle que cambie el búho, o no sé si lo cambiará. No, no, es lo más parecido a mí, no lo Ha cambio. sido para mí un placer tenerte por aquí, Ferran.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mutuo, eres un crack y me ha las hecho dos mucha horas- ilusión que me invitaras. y las 2 horas de pruebas de ayer también. Sí, ahí sí te cogí manía, pero luego se me pasa. Es que la gente, no sé, a lo mejor no se imagina lo que estuvimos haciendo, pero el directo empezaba a las 8 de la tarde y estuvimos desde las 6, yo aquí como un cabra haciendo pruebas porque no conseguía sacarlo adelante el tema del sonido, pero bueno. Pero mira, Alberto, Eh, yo te conozco de poco, pero lo que, lo que pasó ayer, es una prueba de que eres un profesional, tío. Porque cuando ya conseguiste arreglarlo, ya dijiste, ya para mañana. Pero lo arreglaste, ¿vale? Pero me refiero a que eres de las es que, personas que prefiere hacer una cosa bien hecha al día siguiente que mal hecha ese mismo día. Y al final eso habla bien de ti, sí, mira, dices, o lo hago bien o no lo hago. Y eso al final, pues mira, hay que verlo como un punto a tu favor, ¿eh? bueno, o lo hago lo mejor que puedo y sé, o no lo hago. Porque bien, evidentemente, Exactamente. siempre hay muchas cosas que mejorar. Pero es que, tío, yo estaba ya cansado. Y hacer un directo alegre y con ganas, yo sé que tú estabas fresco como una lechuga, pero yo no. Y encima esta mañana me he tenido que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿sabes? Pero Alberto, fue una experiencia muy buena. Alberto, por contaros un poco la anécdota, Alberto estaba ya con los ojos desencajados, el flequillo caído, intentando cuadrar un ordenador con 7 8 audios y yo a la vez haciendo unas salchichas para mi niño porque tenía hambre en la Totalmente. cocina, con la tablet medio caída. Eso había que verlo grabado, Alberto, como hubiera sido, porque eso era espectacular. Luego la niña me llamó por el otro lado y tú dándole a los botones. Vamos, Total. fue espectacular. Para haberlo grabado y haberlo sacado también, ¿no? Yo te lo agradezco, ya te invitaré a una cerveza. Bueno, a una cerveza Vale, no, un vale. café, un café. Café. Que te Gente, concentras. por última vez, miércoles, día 3 de mayo, a las 6 de la tarde, Juan Colón va a estar con cofundador y CEO de Darwin X Zero. Va a estar con nosotros aquí en el canal de Trading Lateral con todas las preguntas y todo lo que necesitéis saber. Ahí lo vamos a revelar, ¿vale? Óscar Velasco. ¿Se tiene en cuenta la rentabilidad del periodo de entrenamiento o a partir de una vez que se crea el Darwin? Se tiene en cuenta todo desde el principio que empieza en la primera operación, ya se tiene en cuenta, ¿vale? Gracias a los dos por hacernos llegar la información de calidad. A ti, crack, Tony, muchas gracias por estar por aquí. Eh, muchas gracias, Yanquevidas. Chicos, todas las redes sociales de Ferran también abajo, canal de YouTube, grupo de Telegram, mi enlace de referido si no estás registrado en Darwin X Zero, ahí os lo dejo, ¿vale? Y el directo quedará resubido. Ferran, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos pronto, espero. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo fuerte. Adiós a Venga, todos. Venga, a chao. operar, que aún está el mercado abierto. Venga, hasta ahora. Chao. Hasta ahora.